Se van llevando la memoria, queda en la historia una mancha, un borrón. Mientras el resto sufre amnesia, un viejo recuerda una canción de aquella lejana batalla donde pudo morir en una guerra no ganada. A veces me pregunta por ti. Se crea aún en la trinchera otra bandera de otro color. Solemne en su viento ondea sobre la cima y en su salón. A veces habla con fantasmas de cuyo nombre se olvidó. Vencidos nunca regresaron de su exilio interior. Ni un momento, ni un recuerdo para los que perdieron, los que construyeron la tumba, el mausoleo de la miseria del carnicero. ¿Cómo esperas ganar sin ellos las batallas que anteriormente perdieron? Si han de callar, que callen aquellos, los que firmaron pactos de silencio. Hola, buenas noches. Nuestro invitado de hoy, nuestro personaje de hoy, es un hombre que forma parte de la historia de España. Marcelino Camacho, el líder sindical que estuvo a punto de perder la vida por enfrentarse al franquismo. 14 años de cárcel, 9 huelgas de hambre. Marcelino Camacho forma parte, como les decía, de la historia de España, en la que ha entrado por la puerta grande. Ha conocido Marcelino Camacho los campos de concentración, ha luchado por la libertad y no ha pasado factura. Marcelino Camacho sigue viviendo aquí, en Carabanchel, con Josefina, con su familia, en esta casa que hoy nos acoge, donde le hice yo la primera entrevista, hace muchos años, recién salido de la cárcel. Aquí sigue Marcelino Camacho, defendiendo lo que ha defendido siempre: la libertad, los derechos de los trabajadores. Ejemplo vivo, yo diría que el ejemplo más vivo, de coherencia, de honradez, de dignidad política. Don Marcelino, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por recibirnos aquí. Gracias. En su casa. Gracias a ustedes por visitarnos, por entrevistarnos. Y ya ven, ni alto ni bajo, ni gordo ni flaco. Ese hombre es normal. Tiene una compañera, una esposa, llevamos 55 años casados, una familia extraordinaria, yo creo también, maja, y la verdad es que precisamente a partir de esas últimas frases que ha dicho, generalmente suelo expresarme en los actos, es decir, tener principios, a partir de ellos ideas y programas, sigue siendo un elemento básico al que lógicamente me sujeto en gran medida. Pero yo creo que hoy, en el mundo que nos toca vivir, en el país en el que estamos, indudablemente no sería suficiente
si no fuéramos coherentes y honestos, y eso es lo que trato de agregar a lo anterior. Don Marcelino, vamos a hablar un poquito de su infancia, porque Marcelino Camacho nació en Castilla y León, nació en una estación de ferrocarril cerca del Burgo de Osma, donde su padre era ferroviario. ¿Cómo recuerda todo aquello? Bueno, ni que decir tiene que uno recuerda toda la vida el lugar en el que nace. Y para mí, esa parte de Castilla y León, la provincia de Soria, la estación de Osma la Rasa del ferrocarril, en donde vivía hasta la guerra, es un elemento básico que forma parte de alguna manera de mi modo de ser, de lo que soy y de lo que seré. Siempre sencillo, de Soria y serio. Aunque me ría de la televisión. De Soria y serio. ¿Y qué aprendió sobre todo en Soria? ¿Qué aprendió sobre todo? Bueno, en primer lugar aprendía que el ser humano, nada más que por el hecho de nacer, debe tener la vida asegurada desde que nace hasta que muere. Naturalmente con pleno empleo. No cabe duda de que el ser humano tiene que formarse, educarse, mantenerse, etc. Así que tiene que, lógicamente, aportar. El trabajo es vital. Yo creo que, de alguna manera, el trabajo manual, técnico, profesional, intelectual, es la sola cosa que crea riqueza. Por tanto, si se ha de desarrollar ese ser que, aunque nazca en una situación difícil, mi padre era guardaagujas del ferrocarril. Yo a los 18 años me pilló la guerra, el 18 de julio me pilló en La Rasa, Osma la Rasa era la estación y el poblado de Burgo de Osma. Quiere decir que naturalmente tiene que tener pleno empleo y, como decíamos antes, ser coherente y honesto, aparte de los principios, etc. Hay un poeta que usted quiere mucho, que es Antonio Machado. Machado, sí, sí. Que vivió muchos años en Soria, como usted sabe. Allí se casó y allí tuvo algunas horas felices. Antonio Machado, aquellos versos: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de darte el corazón. Don Marcelino, ¿hemos superado ya las dos Españas? Pues no. En cuanto a lo esencial, sin negar que hemos dado pasos hacia adelante de aquella España de que citaba Machado a hoy, y hemos superado una dictadura terrible, como ha sido la de franquismo, pero ya sabes, si hemos de tener la vida asegurada desde que se nace hasta que se muere, tendríamos que los jóvenes tienen todos empleo, los maduros tienen también ya resuelta la cosa de que el trabajo, diríamos, sea seguro, no un poco inestable, y luego la jubilación todavía no. Es decir, si hemos de asegurar la vida desde que se nace hasta que se muere, nosotros tenemos todavía en nuestro país cerca de 2 millones de parados. Tenemos el 11% de la población activa, que da la encuesta de población activa, no lo que registra el INEM, que todos sabemos que es la mitad, y naturalmente diríamos, tendría que tener, como digo, todo eso resuelto. Aún no está resuelto. También ya conocemos, no cabe duda ahora mismo que vamos a tener unas elecciones próximamente, es que
si una de las cosas fundamentales que tenemos conjuntamente con tener lo necesario para existir, tenemos la paz y la libertad, diríamos que desgraciadamente la postura nuestra de nuestro gobierno sobre todo ahora está a remolque de lo que hace ese gran capital norteamericano que acaba de hacer la guerra de Irak y que se ha situado indudablemente en posiciones que ya habría que verlas como de un intento de dominar no solamente el petróleo sino el mundo. La correlación de fuerzas que se ha producido después de las cosas que pasaron en la antigua URSS, etc., colocan un poco, diríamos, la postura de marchar a remolque del señor Bush, que todos conocemos, pues nos coloca en que los recursos necesarios, la desigualdad que existe entre unas cosas y otras, no permite naturalmente que tengamos la vida asegurada desde que nacemos hasta que muere y la libertad con los medios necesarios y diríamos con las posibilidades de hacerla, de desarrollarla, todavía no existe. Es decir, es una libertad en cierta medida condicional a los recursos que disponemos. Yo no quiero hablar de los medios de comunicación porque hoy no cabe la menor duda que es uno de los elementos fundamentales y sobre todo, lógicamente, la televisión. Yo agradezco por eso el que vuestra televisión se haya desplazado hasta Madrid y poder entrevistar a un soriano con su familia que naturalmente sigue queriendo Castilla y León, sigue queriendo el lugar en el que nació. Don Marcelino, yo recuerdo que en aquella entrevista que le hice recién salido de cárcel hace muchos años, usted era más joven, mucho más, yo también, y en aquella entrevista me contó, entre algunas otras cosas que me impresionaron especialmente, los sufrimientos, los padecimientos, los quebrantos de la cárcel, las enfermedades que había pasado, que había sufrido. Y creo recordar que en cierta ocasión lo llevaron al depósito de cadáveres. No sé si porque se creían que estaba muerto, que se iba a morir, ¿no? ¿Cómo fue aquello exactamente? Pues pensaban en llevarme, la verdad no me llevaron. ¿No le llegaron a llevar? No llegaron a llevar. ¿Cómo fue pero eso? Pensaban. Bueno, yo he tenido, diríamos, varias enfermedades. Sobre todo he estado en el campo de concentración. Después de pasar la primera cárcel, al terminar la guerra, naturalmente, cuando salí de la cárcel me condenaron a 12 años y un día, me lo dejaron en 6 años y un día, pues la quinta a la que yo pertenecía acababan de movilizarla y claro, pues se planteó el problema de ir al ejército. Y entonces estaba en Madrid, vivía en Madrid y me llevaron naturalmente, yo me fui a la caja recluta, de la caja recluta de aquí me mandaron a la de Soria y de la de Soria me llevaron a Reus, donde formaron a la gente para ir a los campos de concentración. Y entonces allí me destinaron al 94 Batallón de Penados, que estaba pues cerca de San Sebastián. Estábamos picando, nos pusieron a hacer la pista que une el fuerte de Guadalupe a Lezo Rentería. Y ahí fui a donde estaba naturalmente el hospital y la verdad que en el hospital pues sí que tuve las fiebres tifoideas y en aquel periodo no había antibióticos, estaban apareciendo en Inglaterra en aquel momento, el doctor Fleming estaba planteando eso. Entonces allí tuve una situación difícil, 42 días con 38-40 de fiebre entre la vida y la muerte. Así que he tenido una situación difícil. Y hablaba usted de todos esos trabajos, de picar piedra, por ejemplo. Le quedaron algunas hernias de aquello. ¿Cómo se ha recuperado?
Bueno, la verdad es que me he recuperado, porque claro, después de las fiebres tifoideas, luego me llevaron a Peñaral de Bracamonte. De Peñaral de Bracamonte había destruido una explosión de un polvorín de Franco, naturalmente, al terminar la guerra, pues una parte del pueblo y la estación, y ahí estábamos picando también, claro. Allí se me produjo una hernia inguinal, tenía un tejido naturalmente muy débil, anémico, y entonces de allí, pasado unos meses, me llevaron a Toledo a hacer un poco el Alcázar de Toledo, vamos, el Alcázar, mejor dicho, el edificio que hicieron enfrente del Alcázar al otro lado del Tajo, porque y bueno, pues allí he tenido, claro, después de eso, allí me llevaron a que me operara, una visita de Franco para ver la academia, que es la que estábamos haciendo, cómo se encontraba, y dijeron, pues no puedes estar rebajado, me habían rebajado por temor a que se muriera. Sí, y entonces en este sentido, pues me llevaron, me operaron en Madrid, de Toledo a Madrid. Me operaron en el antiguo Hospital Obrero de Maudes, que luego ha sido una parte del centro del gobierno municipal de Madrid, del gobierno regional de Madrid. Y allí, pues claro, me operaron, volví para allá, y al volver, naturalmente, pues me trasladaron al batallón de penados, que estaba ya entonces en el 93, batallón disciplinario de penados, éramos gente que estaba en libertad condicional, pues ese se lo llevaron a Marruecos. Y a Marruecos nos llevaron porque tenían miedo que desembarcaran los aliados por la parte de Gibraltar. Y estuvimos en la zona de Tánger, cerca de Costa Colorada. ¿Y ahí se escapó? De ahí me escapé porque detuvieron a mi hermana por el trabajo clandestino de las mismas ideas que yo, y las comunistas del PC. Y entonces con otros dos compañeros decidimos escaparnos y cogimos naturalmente, allí estábamos en las estribaciones de la zona esa, estaríamos en unos 20 y tantos kilómetros de Tánger, y en las estribaciones del pequeño Aldaz marroquí, y ahí fuimos andando durante varias noches, aprovechamos unas noches de luna grande y nos pasamos a lo que era el Marruecos, que entonces colonizaba Francia. Atravesamos el río Lucus y bueno, de allí fui recorriendo de un sitio a otro. Los franceses querían llevarme a la Legión, a mí y a los dos compañeros que se habían pasado conmigo, y entonces naturalmente nos llevaron a Mostaganem, a Oran, a Argelia, y allí pues es cuando un compañero que estaba, porque ellos decían que nos querían llevar a un batallón de los que se habían creado al pasarse, a terminar la guerra y pasarse a esa zona, a Francia. Y lo cierto es que ya no, allí en el cuartel que nos llevaron al calabozo, íbamos de calabozo en calabozo, esa es la verdad, primero a Mostaganem y luego a Oran. Y allí en Oran un compañero que había allí nos dio el uniforme del ejército francés, porque Argelia entonces era jurídicamente un departamento francés, y bueno, y ya salimos a la calle y al contacto con los presos, los que habían sido presos naturalmente, y al salir de la cárcel al terminar la guerra, nos dieron un uniforme, y allí conocimos a la familia, allí conocí a Josefina, también ya después. Con 20 y pocos años. Con 20 y pocos años. Y ahí nos casamos en el año 1948. Y desde entonces, 50 y ¿cuántos? 54, 55 años. 56 ya casi. 56 ya casi. Sí. Don Marcelino, y usted era entonces comunista, y ha seguido siendo comunista. Y yo le pregunto, después de la caída del bloque comunista y después de todas las cosas que hemos visto con la caída de ese bloque, ¿usted sigue siendo comunista?
Bueno, para mí las ideas de Marx y de Engels, que han sido fundamentales desde el punto de vista teórico para esas ideas, ¿qué es lo que eso quiere decir? Quiere decir, naturalmente, que si queremos que el ser humano, por el hecho de nacer, como decía al principio, tenga la vida asegurada desde que nace hasta que muere, en todos los órdenes, en todos los terrenos, en el terreno de la alimentación, en el terreno de la educación, en el terreno de la libertad, en el terreno de la paz, yo creo que debe haber una sociedad que esté en condición de hacer eso. Es decir, para mí, que se pueda expresar con medios también, lógicamente, y teniendo en cuenta, diríamos, que no cabe la menor duda que hay que superar muchas de las cosas que tenemos que no conducen ahí. Pero entonces, vamos a ver, pero don Marcelino, usted no me negará que ahora en España, sin socialismo, vivimos bastante bien, se vive bastante bien, estas premisas que usted dice, en general, ¿se cumplen o no se cumplen? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que la mayor parte de ellas no se cumplen. ¿Usted cree que no se cumplen? Es decir, por una parte ya conocemos, no cabe la menor duda de que, como indicábamos antes, hay 2.100.000 parados. Muchos de ellos han agotado incluso la subvención del paro que hay. ¿Y eso se resolvería con un régimen socialista? Claro que sí. Yo creo que el régimen socialista, en primer lugar, dirigir es organizar, organizar es prever, prever es planificar. Es decir, un gobierno, la primera cosa que debe hacer es tener en cuenta el número de habitantes que él gobierna y asegurar el pleno empleo. Solamente el trabajo de la mujer y del hombre incorporado a la materia prima, el trabajo manual, técnico, profesional e intelectual, crea riqueza. Pero si no se planifica, si hay una lucha por los mercados feroz, como tenemos en todo el mundo, en todo el sistema que domina el gran capital, indudablemente lo que conocemos es esas cosas que hay. Pero ese paro que hay, 1.300 millones de paros hay en el mundo, 60 millones se mueren de hambre. Entonces, no solamente hemos mejorado algunas cosas, claro, por una parte, el avance de la ciencia y de la técnica, que ya sabemos, en contra de lo que dicen algunos amigos, entre ellos... ¿Algunos amigos o algunos camaradas? No, me refiero, así, entre comillas, esos amigos, que van a asegurar el pleno empleo. Jamás habrá pleno empleo si en la medida en que aumenta la productividad no reduce la jornada. Es decir, el sector más dinámico, dice la ciencia y la técnica, algunas cosas también de Marx, el sector más dinámico son las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas se componen de instrumentos de producción, naturalmente, y sobre todo, lógicamente, del desarrollo de los conocimientos científico-técnicos. Pues bien, si no se planifica lo que necesitamos y se tienen en cuenta, naturalmente, los recursos y se reparte equitativamente esto, indudablemente el paro será inevitable. Y teniendo en cuenta de que cada vez que avanza un automatismo, pues lo que hace es reducir el número de trabajadores que se emplean y lógicamente eso va al paro. O se fusionan las empresas y automáticamente, pues bien, en ese proceso estamos, en plena revolución científico-técnica, indudablemente ese fenómeno da lo que da en el mundo. Y si yo estoy de acuerdo con la cosa plural y con la libertad en general, en todos los órdenes, incluido, pero esa cosa hay que regularla en el sentido
de tener en cuenta lo que necesitamos para que no nos sobre y eso mande gente al paro, o para que no se concentren sin, de alguna manera, con el empleo de una nueva técnica, se eche a la gente a la calle, que es lo que se hace ahora corrientemente. Así que estamos en una crisis a escala mundial. Los mismos Estados Unidos, en el proyecto de presupuesto para el año que viene, tienen un déficit en el plan de sus finanzas exteriores, tiene un déficit de cerca de 500.000 millones de dólares, un montón de veces nuestro presupuesto total. Así que estamos en una crisis. Solamente una sociedad más justa, más equilibrada, más racional, indudablemente, pero con libertad, sin burócratas, en el sentido de que haya unos que dominen de otra forma. Es curioso porque al escucharle hablar de Marcelino, muchas otras cosas que usted dice me recuerdan cosas que dice una persona de la que usted pues supongo que se debe sentir distante, que es el Papa. El Papa, por ejemplo, yo le he escuchado muchas veces decir que el capitalismo es feroz, que el capitalismo no es la solución, que el capitalismo no está haciendo mejor al hombre, pero que el marxismo tampoco hizo mejor al hombre. Esa excesiva planificación llevó a donde llevó al desastre, llevó al sufrimiento de muchos seres. Pero el Papa y la religión, con todo el respeto para los creyentes, y la religión, diríamos, en un mundo que tiene millones y millones de años, no han resuelto ese problema. Es decir, que si nunca nos han regalado nada, no. Ni el trabajo, ni el pan, ni la libertad, todo lo hemos tenido que conquistar. Y nos ha costado mucho trabajo y, claro, el que tiene privilegios, que domina determinadas fuerzas de tipo económico, de tipo político, de tipo social, de tipo de comunicación, que tienen también una importancia excepcional en nuestros días, pues desgraciadamente sigue lo mismo. O sea que, con todo el respeto para los creyentes, ya sabe, yo soy un muy buen amigo. Usted es ateo, pero sin embargo... No, vamos, soy... Usted dice que es ateo, no soy creyente. Pero usted dice, tú es creyente, pero sin embargo alguna vez le he escuchado decir a Marcelino Camacho que hay una franja allí difusa, no explicable, que abre una puerta a lo sobrenatural. Eso lo ha dicho usted. Bueno, yo no he dicho, yo he dicho que hay una parte que no conocemos todavía y que eso en cierta medida deja un espacio para que alguno pueda hacer eso. Pero para mí, todas las cosas que se dicen o se hacen o de lo contrario, si se explica tal proyecto pero no se cumple, si se dice que se está en contra del paro pero se crea paraos. Yo con la cosa de, y cosas que yo he tenido, el padre Llanos era íntimo amigo mío, yo le di el carnet de comisiones, luego le dimos el carnet el cura comunista. Luego el carnet del Partido Comunista. Yo, uno que me defendió, aparte de María Luisa Suárez Roldán, una compañera maja, muy maja, que vive todavía del Partido Comunista, abogada, el que me defendió en sumario 1001, el día que mataron a Carrero y me condenaron a 20 años, me condenaron a 20 años nada más que por la cosa sindical, que vino a verme uno que había sido ministro en Estados Unidos con no sé si con Nixon, y dijo que en España se condenaba por lo que en otros países eran consideradas legítimas actividades sindicales. Y efectivamente me quedaron 20 años. Pero bueno, lo cierto de ello es que yo he tenido muy buenas relaciones, tengo todavía con Ruy Jiménez. Ruy Jiménez es democracia cristiana. Sí, es un amigo. Pero lo que quiero decir que hay que ver si lo que se dice se le hace. Eso es, pero eso don Marcelino es la coherencia, y esa es una virtud, el que vaya unido, el obrar y el hacer, el decir y el pensar, la unidad de pensamiento y de acción, eso es muy difícil. Bueno, se nos está yendo el tiempo y antes de despedirnos, yo quiero invitar a alguien a que se acerque aquí con nosotros. Detrás de cada gran hombre, una gran mujer. Y detrás de Marcelino Camacho, Josefina. ¿Quién no conoce a Josefina?
¿Quién no ha escuchado? ¿Quién no habla de ella? ¿Quién no la ha visto? ¿Y quién no le tiene un enorme cariño? Gracias. Josefina, siéntese. Y a Josefina, yo le voy a preguntar cómo vive esta hora de España después de todo lo que ha tenido que luchar, que pelear, que sufrir. ¿Cómo ve todo esto? Bueno, pues yo, en fin, no es que esté ni arrepentida de lo que he hecho ni nada por el estilo, pero muchas veces pienso así y le digo a Marcelino, pero le digo, que cueste que te lo digo a ti, pero hoy lo voy a decir delante de las cámaras. Ha merecido la pena todo lo que hemos sacrificado, hablo por nosotros, para lo que hay hoy. Y luego pienso y digo, bueno, en ciertas cosas sí, y si tuviera que volver a empezar, lo empezaría de nuevo, otra vez. Pero yo empecé la lucha muy joven. Ya, bueno, antes hemos hablado un poco, y cuando llegaron la inmigración política a Argelia, que era donde yo vivía en Orán, yo tenía 14 años. Y entre lo que vi en esos barcos de gente que llegaban, en lo que vi de las miserias que habían allí, yo eso me decía, algo tiene que haber para cambiar esto. Y es que hoy, con mis 76 años, no veo esos cambios que yo deseaba cuando era joven. Mi deseo era de que la gente, cuando abriera la puerta por la mañana para salir a la calle, a su trabajo, a lo que era, lo hiciera cantando y riendo. Y hoy lo hacemos asustados. Asustados por si va a ser el último día que se trabaja. Asustados por si alguien te pega un golpe para quitarte el bolso. Todo eso era lo que yo quería eliminar. Yo quería un mundo en paz, en armonía, en cariño, en dar todo lo que yo daba, que mi madre muchas veces decía, ¿a quién le ha salido esta hija? Si me ha salido revolucionaria. No era revolucionaria, no es que quería una revolución para matar gente. Yo ya dormí en las vías del tren contra la guerra de Indochina. Salí del colegio para irme a dormir a las vías del tren contra esa guerra que consideraba injusta. ¿Por qué se tenían que ir a matar gente de un país extranjero a otro? ¿Por qué no había otros medios para impedir esa guerra? Y lo mismo me ha pasado con esta que tenemos ahora. Yo le decía a la gente que era una guerra, y que era una guerra verdaderamente que no tenía que haberse hecho, y el mismo día que se termina la guerra me dice una señora, ¿ya estará contenta? ¿Se ha terminado la guerra? Y yo le dije con bastante tristeza, ¿usted cree que se ha terminado? Yo creo que está empezando ahora. Y así es. Cada día es que veo que han muerto soldados de un lado, soldados de otro, gente de allí, yo es que no sé, ya le digo a Marcelino, ¿y qué podemos hacer si ya somos mayores? Esa ha sido siempre mi meta, ¿no? El luchar por la paz, pero la paz del mundo, y que todo se distribuya mejor. Porque piensas, mira, ha habido ahora mismo un terremoto, que cuánta gente ha caído. Y le digo a Marcelino, es que no tenemos bastante con lo que la naturaleza propia nos manda, que ahí se mueren gente que no se puede remediar, para que formemos guerras para matar más gente. El teléfono. Esta es Josefina. Esta es Josefina, la compañera de Marcelino Camacho. 85 años, Marcelino Camacho. Y ahí lo ven, cómo está, fresco como una rosa. Es que queremos un mundo mejor, en el que la juventud tenga horizontes. Un mundo en el que se pueda trabajar cantando y vivir soñando en paz. Cantando, pero cantando muchas canciones, no solo la internacional. Todas. Todas. Cantando muchas canciones. Todas. Un mundo en paz. Incluso, ¿sabes qué? Soy un monaguillo de pequeño. Claro, es verdad que fue monaguillo. Marcelino Camacho también fue monaguillo. Bueno, pues se nos acabó el tiempo y nos tenemos que despedir. La verdad es que estaríamos aquí hablando de tantas cosas, ¿verdad? No sin saludar. No sin saludar, por supuesto. A los grandes y valientes amigos de Castilla-León.
a los que, como yo, han vivido también situaciones difíciles. Pues un saludo muy Y yo, como no especial soy de Castilla y León, saludo los de las Alpujarras de Almería, que de ahí soy yo. También para ellos, para todos los que han luchado Para toda España. y han peleado exactamente y han dado lo mejor de ellos, como esta pareja que hoy nos acompaña, que han dado lo mejor de ellos, que han dado su vida para que ahora podamos disfrutar de estas libertades, de estas democracias, que a Marcelino Camacho no le parece suficiente, pero que al menos es mucho más de lo que había y en lo que él y ella han tenido mucho que ver. Hemos avanzado. Y como dice, valora lo que hemos avanzado. Buenas noches y muchas gracias.